Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien. Por acá, muy bien, encantado de la vida. Bueno, pues como has visto en el título de este vídeo, vamos a estar hablando de cómo se vive en Cuba. Bueno, un tema un poco complicado. Voy a ver porque me estoy metiendo en camisas de 11 varas, pero bueno, quiero meterme en esto porque mucha gente me pregunta, bueno, Tadeo, pero ¿cómo se vive en Cuba? ¿Cómo es la vida en Cuba? Sobre todo gente de otros países me preguntan y esto es una cosa bien complicada de explicar. Yo voy a intentar tomar un elemento que va a ser fundamentalmente la arquitectura, las casas, las viviendas de la gente, para hablar sobre este tema, porque bueno, sobre esto podríamos tomar muchos otros aspectos, ¿no? De la vida, la alimentación, los salarios, los automóviles, pero bueno, yo voy a tomar un poquito el tema de la arquitectura para aprovechar para pasearnos un poquito por la isla, mostrarle videos de diferentes ciudades que yo he ido haciendo a lo largo de mis viajes y bueno, también centrándome en mi ciudad natal, que es Trinidad de Cuba. Así que bueno, vamos a empezar a poner imágenes y vamos a empezar a disfrutar de este paseo virtual por la isla, porque al final de esto se trata, ¿no? Así que nada. Bueno, lo primero que hay que decir con respecto a todo esto es que Cuba es un país muy ecléctico, es un país de grandísimos contrastes. Esto es algo que lo dice la mayoría de las personas que viajan a la isla. O sea, te das un paseo por Cuba y te encuentras, claro, unos contrastes tremendos. Edificaciones maravillosas, grandiosas. Hay sitios, sobre todo de La Habana, que no tienen nada que envidiarle a las grandes ciudades europeas, etc. Y sin embargo luego otros lugares, bueno, pues ya mucho más degradados, con mucha más pobreza. Luego también una cosa es, bueno, pues pasearse por las grandes ciudades de Cuba y otra cosa es pasearse por el campo cubano, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que la historia de la arquitectura cubana, el modo en que se construye en la isla, va contando un poco la historia de lo que ha sido el país. En Cuba tenemos, bueno, pues las construcciones coloniales, situadas fundamentalmente en las principales villas, que son, bueno, la villa de La Habana, la villa de Trinidad, la villa de Santi Espíritus, la villa de Santiago de Cuba, Baracoa, Bayamo. Bueno, Bayamo, ya sabemos que en 1868, pues los bayameses en medio de la guerra quemaron la ciudad y entonces, bueno, pues desgraciadamente es una de las antiguas villas que no muestra ese gran esplendor. Luego tenemos también Puerto Príncipe o Camagüey, que fue otra de las villas fundadas. Y bueno, y así, estas villas son, bueno, pues ciudades que muestran hoy un gran esplendor desde el punto de vista arquitectónico. Luego hay otras ciudades que surgieron después. Bueno, la ciudad de Matanzas, que es una ciudad muy importante, que está ahí al lado de La Habana, que La Habana le come un poco el protagonismo, pero bueno, que también es una ciudad importante, con importantes edificaciones. Tenemos también las ciudades de Cienfuegos y la ciudad de Santa Clara, que también son ciudades importantes. Y bueno, pues que también tienen bellezas arquitectónicas. Lo que sucede es que estas ciudades, bueno, pues como son ciudades que se fundaron después, no muestran como Trinidad o como La Habana, pues estas construcciones mucho más antiguas, ¿no? Así que estas son peculiaridades que nos encontramos cuando visitamos la isla. Luego también tenemos que tener en cuenta, bueno, ya luego hay una época, sobre todo ya en la primera mitad del siglo XX, bueno, pues con construcciones ya lo que es la época neocolonial, ¿no? O sea, ya lo que vino después de la colonia, y ahí también tenemos, bueno, pues muchísimas edificaciones. Luego después, pues tenemos estas edificaciones que se hicieron ya en los años 40 y 50. Hay ciudades, sobre todo como La Habana, que ya empezó a crecer a un ritmo muy acelerado, que ya, bueno, pues estaba creciendo al ritmo de, bueno, de las ciudades norteamericanas. Recuerden que la Cuba de los años 40 y 50 ya era muy norteamericana, o sea, la presencia cultural y la presencia económica norteamericana en la isla era muy grande, y entonces, bueno, pues la isla se estaba desarrollando a esos niveles, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando nos paseamos por ciudades, sobre todo como La Habana, podemos ya encontrarnos grandes edificios, ya empezaban a aparecer los rascacielos, toda esta serie de cosas. En 1959 triunfa la revolución y esto ya sufrió un parón total. O sea, ya fue este gran, bueno, una revolución en todos los aspectos, y una de las cosas que afectó fue precisamente en el aspecto constructivo. Ya estas grandes obras, estos grandes edificios, estos grandes chalés de lujo, estos grandes apartamentos de lujo y todas estas cosas, bueno, pues ya se paró. Ya luego en el periodo revolucionario se empezó a construir de otra manera, ¿no? Ya las preocupaciones eran otras. La preocupación era, bueno, de poner
todo el país en manos de la gente pobre, sacar sobre todo a ese 40% de población pobre que había en Cuba de las condiciones de pobreza y de miseria en la que vivían. Y entonces, bueno, pues se empezaron a construir repartos obreros, sobre todo repartos obreros con un estilo constructivo mucho más simple, mucho más modesto, porque ya la cosa no era concentrar la riqueza para unos pocos, sino darle viviendas a todo el mundo, ¿no? Y por tanto ya el estilo constructivo pues cambió. Así que en la mayoría de los municipios de Cuba, las 169 ciudades cubanas, pues empezaron a aparecer estos edificios, que bueno, yo les mostraré algunos de los que tengo por ahí, ¿no? Que son edificios fundamentalmente que grabé en Trinidad o que grabé en alguna otra ciudad, pero bueno, este tipo de edificio que muchas veces en Cuba la gente le llama a los edificios de caja de fósforos, ¿no? De caja de cerillas, porque son todos como muy parecidos, cuadrados y tal. Pero bueno, la verdad es que este tipo de edificio resolvió el problema para mucha gente que no tenía vivienda en la isla. Así que bueno, les mostraré algunas imágenes de estos barrios obreros, ¿no? Donde se fue a vivir la gente pobre, la gente trabajadora y tal. Luego también, en la medida en la que fue pasando los años, bueno, estos repartos y incluso el estilo constructivo fue cambiando, ¿no? Una cosa fue lo que se construyó en los 70, otra cosa fue lo que se construyó en los 80. Ya luego en los 90 llegó el periodo especial, ya una situación de crisis en el país. Prácticamente la construcción se paralizó y entonces ya pues empezó a haber mucho más la iniciativa privada. Ya la gente de manera privada empezó a hacer sus casas, el que podía, ¿no? Pero mucha gente no podía. Y el Estado lo que empezó a hacer fue empezar a fabricar las casas de bajo costo. No sé si tendré alguna imagen por ahí, algún vídeo, alguna imagen que ponerle. De este tipo de construcción, ya mucho más modesta, ya no eran edificios, sino eran ya casas unifamiliares o casas de 2 plantas, con estilos constructivos mucho más simples. Y entonces, bueno, así se intentó poquito a poco resolver el problema de la vivienda en la isla. Porque bueno, ustedes saben que en la isla habían 6,5 millones de habitantes cuando triunfó la revolución en 1959, y hoy hay 11 millones y tanto de habitantes, 11 millones 200.000 habitantes. La población cubana en realidad no crece mucho, y luego hay mucho éxodo. Hay prácticamente 2 millones de cubanos viviendo fuera de la isla, 1,5 millones en los Estados Unidos o aproximadamente, y el resto pues dispersos por todo el mundo, ¿no? Así que bueno, pues no es una población que crece mucho, pero crece lo suficiente, o ha crecido lo suficiente como prácticamente doblarse, ¿no? Multiplicarse por 2 en estos 60 años que ha durado la revolución en Cuba. Y entonces, bueno, pues esta gente, bueno, pues el pueblo, la población, el crecimiento poblacional ha tenido que buscarse la vida para vivir. Y entonces, por tanto, lo que está pasando en Cuba y lo que ha venido pasando a lo largo de estos años es que se ha construido mucho hacia arriba. Hay muchas casas que dejaron de ser casas de una sola altura para convertirse en casas de 2 alturas. Incluso hay personas que han hecho una segunda planta con habitaciones y luego una terraza encima de sus casas. Así que cuando nos paseamos por las ciudades cubanas, muchas veces vemos esto. Y entonces, bueno, ya en los últimos años, en los últimos 20 años así, pues notamos sobre todo cómo la iniciativa privada, en la misma medida en que la iniciativa privada ha ido creciendo y ya hay personas en la isla que han empezado a hacer dinero y ha ido apareciendo una clase social adinerada, pues bueno, estas personas han empezado a construir sus casas ya de una manera, bueno, con muchos más recursos. Hay casas mucho más grandes, hay casas que ya en cuanto las ves, pues te das cuenta que son casas inmensas, ya con un confort y un lujo bastante grande. Incluso habían casonas antiguas de los años 50 que han sido remodeladas, o personas que han hecho dinero han terminado comprándole a los antiguos propietarios estas grandes mansiones, ¿no? Así que bueno, se ve de todo un poco. También evidentemente hay mucha gente pobre, hay gente que no ha podido arreglar sus casas, hay gente que vive en condiciones de hacinamiento, hay familias humildes hay familias humildes que viven muchas personas en una misma casa. Y esto es una cosa que se ve de una manera también muy extensible. En las grandes capitales como La Habana, donde se da todo este fenómeno de lo que es la cuartería, o sea, de los grandes edificios coloniales, donde se metieron a vivir muchas familias y lo fueron dividiendo por cuartitos y siguen viviendo en esos lugares con mucho hacinamiento.
Muchas veces reconstruir estos edificios cuesta mucho trabajo, por tanto a veces nos pasamos por La Habana Vieja y nos encontramos muchos edificios en mal estado. Hay aproximadamente unos 3.000 edificios de este tipo en mal estado, donde hay mucha población viviendo en ellos, o también a veces se da el fenómeno de que el gobierno decreta inhabitable uno de estos grandes edificios, saca a la población que vive en ellos, le da casas o le da apartamentos en los repartos de la periferia de La Habana, y luego vienen otras personas del interior del país y se vuelven a meter en esos edificios y luego, bueno, sin tener propiedad de ellos ni nada, pues le exigen al gobierno que le den una casa, ¿no? Y entonces en muchos casos el gobierno se ve presionado a darle casas a estas personas. Pero bueno, es una cosa que me parece injusta, ¿no? Me parece injusta que personas que no son propietarios de esos lugares vengan de sus provincias, de Camagüey, de oriente del país, y se metan en esos lugares en La Habana y luego le exijan al gobierno que le den una casa nueva porque esos lugares están inhabitables, cuando el gobierno ya hacía muchos años que había decretado inhabitables esos lugares. Y entonces, bueno, pues ya ven en La Habana las grandísimas diferencias, ¿no? Edificios monumentales como los que están alrededor del Parque Central, el Capitolio, etcétera, etcétera. Y luego pues todos estos edificios, sobre todo en la zona de La Habana Vieja y Centro Habana, muy degradados. Hay que tener en cuenta que también toda esta zona del malecón de La Habana, que tiene que ver con La Habana Vieja y Centro Habana, pues también son zonas bastante degradadas porque el salitre del mar hace mucho daño a las construcciones, y ahora se ha empezado a construir con un tipo de material que aguanta mejor la corrosión. Pero bueno, esto no siempre fue así, y por tanto en esta zona hay edificios que se han hecho mucho daño. En los últimos años también hay toda una tendencia, sobre todo en La Habana, constructiva. Se han construido muchos hoteles de 5 estrellas para potenciar el turismo en la isla, y entonces bueno, eso de alguna manera ha embellecido un poco la ciudad, porque muchos de estos solares o edificios en ruinas se han convertido en bellos hoteles, y esto también ha sido una cosa importante. También hay una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando nos paseamos por la isla. Una cosa son las capitales provinciales, o sea, una cosa es La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Santa Clara, Santi Espíritus, Camagüey, Ciego de Ávila, Guantánamo, Santiago de Cuba. O sea, una cosa son las capitales provinciales y otra cosa es ya las ciudades mucho más pequeñas o incluso los campos cubanos, porque evidentemente hay mucho mayor desarrollo constructivo en el occidente del país, menos en el oriente, pero sobre todo ya en la medida que ya en la misma medida en que nos vamos acercando a las zonas rurales del país, pues evidentemente encontramos casas mucho más modestas. Sin embargo, sí hay que decir algo muy importante, y es que antes del 59 este desequilibrio entre el campo y la ciudad era muchísimo mayor. O sea, en Cuba había ciudades como La Habana que mostraban un desarrollo constructivo muy grande, pero sin embargo luego habían ciudades, sobre todo en el interior del país, en unas condiciones lamentables. Una de las cosas en los que bueno, se ha ido cambiando, sobre todo en estos 60 años de revolución, es que en muchas de esas ciudades o en muchos de esos comunidades rurales, bueno, pues el gobierno construyó edificios, o sea, casas, viviendas para los campesinos. También creó cooperativas de producción agropecuaria, etcétera, para que las personas empezaran a producir intensivamente la tierra. Y entonces, bueno, pues esto lo que hizo fue, bueno, pues que cuando nos paseamos por la isla, en diferentes lugares del país, incluso en los lugares más intrincados, podemos encontrarnos estas comunidades, estos edificios que fueron construidos por el Estado para estos campesinos. Luego, con el tiempo, ya en los últimos años o décadas, hay muchos campesinos que han empezado a trabajar por su cuenta, y bueno, pues le ha ido bien, porque ha habido como toda una vuelta otra vez a la producción individual, a la producción privada en el campo. Y bueno, hay campesinos que le han ido muy bien y se han construido grandes mansiones. Por tanto, hoy puedes pasearte por los campos de Cuba y encontrarte no solo ese típico bohío campesino con techo de hojas de palma, sino ya auténticos chalets, ¿no? Una de las cosas que llama la atención. Y bueno, pues también el desarrollo del turismo, porque hay zonas turísticas, por ejemplo, como la zona de Viñales, donde los campesinos de Viñales, gracias a alquilar sus casas, han ido haciendo dinero y por tanto las han ido agrandando y embelleciendo. Y también, bueno, pues nos encontramos con campesinos que vendiendo sus producciones, por ejemplo, vendiendo a título individual
el tabaco que producen, bueno, pues también han hecho dinero. Así que en algunos lugares como Pinar del Río y otros lugares, pues nos encontramos con campesinos que ya muestran unas edificaciones, unas casas, pues ya que no nada tienen que ver con aquel bohío campesino de los años 50. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta que ha pasado en los últimos años, y es que el gobierno central se ha ido descentralizando y le ha ido dando poder a los gobiernos municipales. Entonces, en la misma medida en que los gobiernos municipales han contado con el dinero de la tributación, de lo que se tributa en esas diferentes ciudades, pues bueno, los gobiernos han ido haciendo obras constructivas para embellecer las diferentes ciudades. Así que hoy nos paseamos por las diferentes ciudades de Cuba y nos encontramos en muchos casos lugares que se han embellecido de una manera notable. Por ejemplo, estoy mostrando imágenes, bueno, de lo que tengo de la ciudad de Santi Espíritus, por ejemplo, que bueno, vemos cómo se ha embellecido toda la zona central de la ciudad, cómo se han reconstruido los principales monumentos, como las iglesias. También vemos el bulevar y bueno, y otros lugares de la ciudad. Hay otros lugares como Trinidad, que es donde yo vivo, que se da una peculiaridad muy interesante, y es como hay un auge muy grande en Trinidad del sector privado, pues entonces los particulares han construido mucho y por tanto al gobierno le cuesta trabajo encontrar mano de obra para que trabaje para el Estado. Por tanto, muchas veces las obras estatales van mucho más retrasadas, van mucho más lentas, cuesta trabajo, porque la gente prefiere trabajar para los particulares que pagan mucho más dinero. Un particular le está pagando a un albañil, a un obrero de la construcción, le está pagando unos $15 diarios más la comida. Y bueno, estamos hablando de $450 al mes o algo así. Y sin embargo el Estado estaba pagando mucho menos. El Estado poco a poco, para poderle hacer competencia a los particulares, ha ido aumentando el salario de este tipo de trabajador. Y hubo una época en la que ya estaban cobrando $180 al mes. Pero claro, en un país donde un profesor gana $40 y un médico gana 60, pues pagarle a un trabajador de la construcción $180, pues ya alteraba un poquito la pirámide salarial. Y bueno, pues el gobierno de todas maneras no le ha quedado más remedio que ir aumentando los salarios en el sector de la construcción, y hoy probablemente ya se esté pagando ya cerca de los 450 o más, incluso si las personas trabajan sus turnos extras, etcétera, etcétera, o en función de lo que se esté construyendo, bueno, pues entonces se les paga mucho más. Incluso el gobierno también ya ha permitido que existan cooperativas constructivas privadas, también para ponerlas en función de los intereses constructivos del gobierno. O sea que vemos toda una variedad de maneras de construir, y vemos también en las ciudades pues una variedad constructiva bastante grande. Una de las peculiaridades que tenemos en las ciudades actuales es que en la misma medida en que la sociedad ha dejado de ser homogénea desde el punto de vista económico, pues esto también ha traído pues que las ciudades, las casas dejen de ser homogéneas también, y entonces bueno, aparece una gran heterodoxia en este sentido. De repente vas caminando por una ciudad y bueno, en medio de la nada, o de repente vas caminando por la ciudad y en medio de las edificaciones tradicionales pues te encuentras edificaciones con estilos arquitectónicos mucho más modernos y mucho más eclécticos y complejos. Hay personas también con en la misma medida en que la influencia del extranjero ha llegado a la isla, los arquitectos, la nueva generación de arquitectos cubanos han decidido cambiar un poco la fisonomía a los hogares en Cuba. Y bueno, hay personas que se lo pueden pagar, que se han podido pagar un buen arquitecto para que les haga una casa, bueno, acorde a su condición económica, y que no quieren que sea una casa que se parezca a las demás. Y bueno, pues ya empezamos a ver en la isla este tipo de edificación un poco más modernista. También este tipo de edificación un poco diferente, o estas casas un poco más que se apartan de lo tradicional, también tiene que ver en muchos casos con el dinero que llega a Cuba del extranjero, porque ya hay muchos cubanos viviendo fuera. Bueno, 2 millones de cubanos viviendo fuera, y en los últimos años 500.000 cubanos se han ido de la isla, y muchos de ellos, bueno, pues han aportado sus dineros para que sus familiares en la isla vivan mejor. Entonces se han dado obras de este tipo, ¿no?, que ya están cambiando la fisonomía de las ciudades cubanas. En el caso de Trinidad, que es donde yo vivo, esto se ve muchísimo porque, bueno, hay construcciones pues muy novedosas. Incluso hay algunas calles, como una que voy a mostrar aquí,
la calle Borrell, un trozo de la calle Borrell de Trinidad, donde, bueno, pues varias personas del extranjero, personas que alquilan o personas con familiares en el extranjero, pues han invertido bastante dinero en reconstruir sus antiguas casas y han convertido sus antiguas casas en casas muy confortables y bueno, que llaman muchísimo la atención. Y algunos desde luego han hecho auténticas mansiones ahí en la ciudad. Así que bueno, sucede así, ¿no? En diferentes lugares, en trozos de calles como estas, pues se juntan varias personas que por tener familiares en el extranjero o por haberse ido a vivir al extranjero y haber regresado a vivir a Cuba luego, bueno, pues han construido estas mansiones que desde luego le cambian la cara y embellecen un poco la ciudad, ¿no? También hay muchas personas que se quejan porque por otra parte sí es cierto que le hace daño a la arquitectura tradicional de las ciudades, ¿no? O sea, el hecho de que estas casas que eran antiguas y que eran casas de una sola altura, luego se conviertan en casas de doble altura e incluso con una terraza encima, bueno, pues hay algunas personas que bueno, la gente de conservación del patrimonio pues se queja muchísimo de estas cosas. Hay algunas zonas de la ciudad de Trinidad, por ejemplo, que son zonas que son patrimonio de la humanidad, que no se debería hacer este tipo de construcción, pero bueno, a la larga, a base de sobornos y a base de violar la ley, o gente haciendo la vista gorda, bueno, o la propia necesidad que obliga, bueno, hace que las ciudades sigan creciendo hacia arriba, incluso en lugares donde no debería estar ocurriendo esto, porque al final se está perdiendo ese sello de ciudad colonial que caracteriza a la ciudad, y que precisamente ese sello es lo que hace que la ciudad tenga el sello de patrimonio de la humanidad, ¿no? Y entonces hay muchas personas preocupadas porque ciudades como Trinidad, por ejemplo, podría perder esta condición de ciudad patrimonio de la humanidad, porque si el patrimonio colonial se pierde, pues entonces también pierde valor la ciudad en sí misma. Así que bueno, ya saben, lo nuevo y lo viejo pugnando por cada cual tener su espacio. Y entonces bueno, pues en las ciudades cubanas también se ve esta contradicción. Bueno, pues estas son las cositas que yo tenía que decirles. Espero que este recorrido por la isla y esta explicación que les estoy dando les ayude a entender mucho mejor qué está pasando en la isla a nivel constructivo, qué está pasando en la isla en sentido general. También muchas de estas imágenes que les he puesto son imágenes que yo tomé en el año 2019, donde se estaba construyendo mucho más. Ya luego, en los últimos años, se ha construido mucho menos, porque recuerden que todo este tema de la pandemia y aparte todas las políticas estas de bloqueo, ¿no?, de Donald Trump ha hecho mucho daño a la isla, ¿no? Seguramente, si en algún momento se cambiara de política, si el presidente Biden cambiara de política y volviéramos a un tipo de entendimiento mayor, pues seguramente habría mejores condiciones económicas, tanto para el gobierno como para el sector privado. Entonces esto seguramente se vería reflejado en el auge constructivo del país y en el embellecimiento del país, bueno, y al fin de cuentas en el bienestar de la población cubana. Pero bueno, de momento la isla lo que está viviendo ahora mismo es un momento bien difícil y bien complejo. Ya veremos hasta cuándo. Bueno, pues nada, señores, aquí yo lo dejo. Espero que estas imágenes que le he puesto y estas explicaciones les sirvan para entender a mirar mejor Cuba. Cuando vean imágenes en la red sobre la isla puedan entender mejor un poco todo este eclecticismo de la isla. Y bueno, y si viajan a la isla, si visitan la isla, pues desde luego que puedan entender mejor lo que ven. Y si te estás pensando en viajar a Cuba, pues entonces estas explicaciones te pueden ayudar también a entender mejor lo que vas a ver allí. Y desde luego, desde el punto de vista arquitectónico, es un país que vale mucho la pena visitarlo, porque tiene bellezas arquitectónicas, tanto de la época colonial como de la época neocolonial, como de la época esta revolucionaria, de la época esta de la Guerra Fría, como ya luego lo que está ocurriendo ya en los últimos años, que también a nivel arquitectónico y a todos los niveles es muy interesante. Bueno, aquí lo dejo, señores. Si te ha gustado este vídeo, por favor regálame un like para que mi contenido siga subiendo. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Si eres nuevo por el canal, por favor suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Y nada, y ya sin más, me estoy despidiendo hasta el próximo video, que seguramente volveré a tratarles un tema interesante y divertido. Así que lo dicho, muchas gracias por la atención prestada y les dejo pues un fuerte abrazo y un gran beso. Y hasta la próxima, no me faltes. Chao. Todas las construcciones y ves todas las cosas. No, ya no tiene muchísimo, ¿eh? No, aquí hay mucho. Sí, se construye un montón. Bueno, uno que nació aquí y que conoce cómo era esto hace 30 años. No hace falta, antes hace 15 también, hace 10.
También, no hace También, falta sí, llegar a 30. sí. Con 10 y 15 te bastan porque nada de esto existía. Mm. Absolutamente nada.